El sistema nervioso central aparece al principio de la tercera semana como una placa de ectoderma engrosada, la placa neural, cuyos extremos se elevan y forman los pliegues neurales, entre los que encontramos el surco neural, que contribuye luego a la formación del tubo neural. Con el desarrollo posterior, los pliegues neurales se acercan a la línea media para fusionarse en la cuarta semana, formando así el tubo neural, simultáneamente con la formación de los somitas. Dicha fusión avanza en sentido cefálico-caudal, que luego formará los neuroporos craneal y caudal. El neuroporo craneal se cierra en el día 25 y el caudal en el día 28. Entonces se ha evolucionado de un disco plano a una estructura que es tubular, cerrada y que representa el sistema nervioso central, en el que se distingue una porción caudal estrecha que indica la médula espinal y una cefálica que muestra las vesículas cerebrales primarias. Como se dijo anteriormente, este extremo cefálico del tubo neural va a dar lugar a las vesículas cerebrales, que son el prosencéfalo, cerebro anterior, el mesencéfalo, cerebro medio y el rombencéfalo, cerebro posterior. Al mismo tiempo también va a dar lugar a un pliegue cervical en la unión del cerebro posterior y la médula espinal y un pliegue cefálico en la región del cerebro medio. En el embrión de 5 semanas, el prosencéfalo se subdivide en el telencéfalo que cuenta con una parte media y dos prominencias laterales que son los hemisferios cerebrales primitivos y del diencéfalo, que se caracteriza por excrescencia de vesículas ópticas. El mesencéfalo no se divide y se separa del romboencéfalo mediante el istmo romboencefálico. El romboencéfalo también se divide en dos partes, cuyo límite es el pliegue pontino. Estas son el metencéfalo, que dará lugar al cerebelo y puente, y el mielencéfalo, que dará lugar al bulbo raquídeo. La cavidad del romboencéfalo es el cuarto ventrículo, la del diencéfalo es el tercer ventrículo y la de los hemisferios cerebrales son los ventrículos laterales. Médula espinal. La pared del tubo neural consta de células neuroepiteliales que después del cierre del tubo neural formarán el neuroepitelio, con características de epitelio pseudoestratificado. Después del cierre del tubo, las células neuroepiteliales originan neuroblastos, que formarán la capa del manto, que luego se convertirá en la sustancia gris de la médula espinal. La capa marginal está formada por fibras nerviosas que derivan de la capa del manto, que adquieren un color blanquecino como resultado de la mielinización, dando lugar a la sustancia blanca de la médula espinal. La continua adición de los neuroblastos a la capa del manto da lugar a dos engrosamientos. El engrosamiento ventral, que da lugar a las placas basales, que forman las áreas motoras de la médula, y el engrosamiento dorsal, que da lugar a las placas alares. Estas formarán las áreas sensitivas de la médula. El límite entre las dos placas es el surco limitante. Las placas del techo y del suelo encontrados en la parte dorsal y ventral no contienen neuroblastos y actúan como vías para fibras nerviosas, que cruzan de un lado a otro. Una acumulación de células entre las astas dorsal y ventral da lugar al asta intermedia, que contiene células de la parte simpática del sistema nervioso vegetativo. Diferenciación histológica. Los neuroblastos, que se originan por división de las células neuroepiteliales, al principio están formadas solamente por la dendrita transitoria, pero cuando migran a la capa del manto, esta desaparece, convirtiéndose en neuroblastos apolares. Posteriormente se formará el neuroblasto bipolar, con dos prolongaciones, una que forma el axón primitivo y otra que formará las dendritas primitivas, recibiendo el nombre entonces de neuroblasto multipolar, que con el desarrollo posterior se transformará en una neurona. Los axones de las neuronas de la placa basal van a dar lugar a la raíz motora ventral del nervio raquídeo, que conduce impulsos nerviosos a los músculos, y los axones de las neuronas de la placa alar formarán las neuronas de asociación. Células gliales. Los glioblastos, que son células de sostén, están formados por células neuroepiteliales que migran a la capa del manto y la capa marginal. En la capa del manto se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y fibrilares. Las células de la oligodendroglía también son células de sostén que provienen de los glioblastos y forman vainas de mielinas alrededor de axones ascendentes y descendentes. En la segunda mitad del desarrollo del sistema nervioso central aparecen las células de la microglia, que son el tercer tipo de células de sostén con propiedades de movimiento y fagocitosis. Cuando las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y blastos de glía, se diferencian en células ependimarias que tapizan el canal central de la médula espinal.
Células de la cresta neural se agrupan en acúmulos de células a lo largo del tubo neural, formando los ganglios sensitivos de la raíz dorsal de los nervios raquídeos. Los neuroblastos de los ganglios sensitivos procedentes de la cresta neural dan lugar a las neuronas de la raíz dorsal. Nervios raquídeos. En la cuarta semana aparecen fibras nerviosas motoras que se originan a partir de las células nerviosas en las placas basales. Estas se agrupan en la raíz motora ventral. La raíz sensitiva dorsal se forma a partir de un conjunto de células de los ganglios de la raíz dorsal. Las prolongaciones centrales de estos ganglios forman haces que se introducen en la médula, y las prolongaciones distales unen raíces de los nervios ventrales formando el tronco del nervio raquídeo. Los nervios raquídeos se dividen en ramas primarias dorsales y ventrales. La mielinización. Esta es llevada a cabo por las células de Schwann, que mielinizan los nervios periféricos, únicamente un axón por vez. Luego migran periféricamente y se sitúan alrededor de los axones formando la vaina de neurilema. Mientras las células de la oligodendroglia pueden mielinizar hasta 50 axones por vez. Al inicio del cuarto mes, las fibras nerviosas adquieren un tono blanquecino por el depósito de mielina. Pero algunas fibras motoras no se mielinizan hasta el primer año de vida, ya que lo hacen al momento de ser funcional. Cambios de posición de la médula espinal. En el tercer mes de desarrollo, la médula espinal se extiende en toda la longitud del embrión y los nervios raquídeos pasan por agujeros intervertebrales en el mismo lugar en el que se originan. Con el aumento del crecimiento, la columna vertebral y la dura madre se alargan más rápidamente que el tubo neural, y el extremo terminal de la médula se desvía superiormente. Al momento del parto, este extremo se encuentra a nivel de la vértebra L3. Debido al crecimiento desproporcionado, los nervios raquídeos corren oblicuamente desde su segmento de origen en la médula hasta el nivel correspondiente en la columna. La dura madre en este caso está unida a la columna a nivel del coxis. En el adulto, la médula espinal termina a nivel de L2 o L3. El saco dural y el espacio subaracnoideo en el nivel S2. Al final de la médula se encuentra el filum terminal, que es una extensión de la pía madre que atraviesa la dura madre y proporciona una envoltura a S2 y se extiende hasta la primera vértebra coxígea. Esa parte cubierta por dura madre que se extiende desde S2 al coxis también se denomina ligamento coxígeo. Las fibras nerviosas que se extienden por debajo de la médula espinal se denominan cola de caballo. Encéfalo. Se divide en tallo encefálico, que incluye el mielencéfalo, el puente de Barolio o protuberancia anular procedente del metencéfalo y el mesencéfalo, y los centros superiores, cerebelo y hemisferios cerebrales. El tallo encefálico es continuación de la médula espinal. A cada lado de la línea media se encuentran las placas basales y alares bien definidas que representan las áreas motoras y sensitivas. Sin embargo, en los centros superiores se halla una acentuación de las placas alares y una regresión de las placas basales. Romboencéfalo. Consta del mielencéfalo y del metencéfalo. El mielencéfalo da lugar al bulbo raquídeo, que es distinto de la médula espinal ya que sus paredes laterales están evertidas. Las placas alares y basales se hallan separados por el surco limitante. La placa basal tiene 3 núcleos motores eferentes que constan con la presencia de neuronas de los pares craneales noveno, décimo, undécimo y duodécimo, y neuronas que inervan la musculatura involuntaria. Las placas alares también tienen 3 grupos sensitivos aferentes de transmisión que reciben neuronas de los pares craneales 5 y 8. También recibe impulsos de las papilas gustativas de la lengua, el paladar, la bucofaringe, la epiglotis y el nervio vestíbulo coclear. Recibe información interoceptiva del tracto gastrointestinal y del corazón. La placa del techo del mielencéfalo consta de una sola capa de células ependimarias cubiertas por el mesénquima vascular, la pía madre. La combinación de ambas se denomina tela coroidea. Dada la proliferación activa del mesénquima vascular, se forman invaginaciones que se extienden hacia la cavidad subyacente. Estas reciben el nombre de plexo coroideo. La principal función del plexo coroideo es producir el líquido cefalorraquídeo. La secreción de este líquido cefalorraquídeo es hacia el sistema ventricular y la absorción del mismo se realiza hacia el sistema venoso a través de las vellosidades aracnoideas.
Metencéfalo. Las paredes del metencéfalo forman el cerebelo, que es un centro de coordinación y movimiento, y el puente, vía para fibras nerviosas entre la médula espinal, la corteza cerebral y cerebelosa. La placa basal contiene 3 grupos de neuronas eferentes motoras. Estas contienen neuronas de los pares craneales 5, 6 y 7 e inervan a las glándulas submandibular y sublingual. El puente, además de fibras nerviosas, contiene los núcleos pontinos, que se originan en las placas alares del metaencéfalo y mielencéfalo. Las placas alares contienen 3 grupos de neuronas aferentes sensitivas. Estas constan con neuronas de los pares craneales 5 y 8. Cerebelo. Las partes dorsolaterales de la placa alar se inclinan medianamente formando los labios rómicos, que con el crecimiento progresivo se unen en la línea media sobre el techo del cuarto ventrículo, formando la placa cerebelosa, que hacia la 12ª semana presenta el vermis y los 2 hemisferios. Una fisura transversal separa el nódulo del vermis y el flóculo lateral de los hemisferios. Este lóbulo, flóculo nodular, es la parte más primitiva del cerebelo. La diferenciación del cerebelo se da por la migración de las células de la capa del manto a la superficie externa para constituir la capa granular externa y la formación de surcos y fisuras que pasan de un hemisferio a otro a través del vermis. Mesencéfalo o cerebro medio. Consta de la placa basal, que está formada por 2 grupos de núcleos motores. Uno, el eferente somático, representado por el nervio oculomotor y troclear, que inerva la musculatura del ojo, y el eferente visceral general, representado por el núcleo de Edinger-Westphal, que inerva el músculo pupilar al esfínter. La placa marginal de cada placa basal se agranda y forma la porción anterior o pie peduncular. Placa alar. Aparecen como 2 elevaciones separadas por una depresión. Con el desarrollo, un surco transverso divide cada elevación en el colículo anterior o superior y en el colículo posterior o inferior. El colículo anterior es centro de correlación de reflejos para impulsos visuales y el colículo posterior sirve de estaciones de conexión sinápticas para reflejos. El prosencéfalo o cerebro anterior consta del telencéfalo, que forma los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que forma la copa y el tallo óptico, la hipófisis, el hipotálamo y la epífisis. Diencéfalo, placa del techo y epífisis. El diencéfalo se forma a partir de la parte media del prosencéfalo y consta de una placa del techo y de 2 placas alares, pero carece de placa del suelo y de placa basal. La placa del techo del diencéfalo consta de una sola capa de células ependimarias cubiertas por mesénquima vascular, y juntas estas capas originan el plexo coroideo del tercer ventrículo. La parte más caudal de la placa del techo se convierte en el cuerpo pineal o epífisis. Placa alar, tálamo e hipotálamo. Las placas alares forman las paredes laterales del diencéfalo, y el surco hipotalámico divide a la placa en una región ventral y una región dorsal, que corresponden al tálamo y al hipotálamo. Con el desarrollo del tálamo se proyecta hacia la luz del diencéfalo y las regiones talámicas se fusionan en la línea media, formando la conexión intertalámica. La hipófisis se desarrolla a partir del estomodeo, conocido como bolsa de Rathke, y del infundíbulo. Las células de la pared anterior de la bolsa de Rathke van a formar el lóbulo anterior o adenopófisis, y el infundíbulo origina el tallo y el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis, que está formada por células de la neuroglia. Telencéfalo. Es la más rostral de las vesículas y consta de los hemisferios cerebrales y la lámina terminal. Las cavidades de los hemisferios, que son los ventrículos laterales, se comunican con la luz del diencéfalo por medio de los agujeros interventriculares de Monro. Los hemisferios cerebrales se originan al comienzo de la 5ª semana como evaginaciones de la pared lateral del prosencéfalo. En la región donde el hemisferio se une al suelo del diencéfalo, la pared del hemisferio consta de una sola capa de células ependimarias cubiertas de mesénquima vascular, que juntas forman el plexo coroideo. En secciones transversales, la región crece rápidamente y tiene aspecto estriado. Esto se trata del cuerpo estriado. Por encima de la hendidura coroidea, la parte del hemisferio se engrosa formando el hipocampo, cuya función principal es el olfato. El crecimiento continuo de los hemisferios forma el lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. La corteza cerebral se desarrolla a partir del palio, que tiene 2 regiones, el palio-palio y el arquipalio, y el neopalio, que se encuentra entre el hipocampo y el palio-palio.
Con el desarrollo del cerebro, los bulbos y tractos olfatorios de las neuronas secundarias se alargan y constituyen el nervio olfatorio. En el momento del parto, la corteza tiene un aspecto estratificado debido a la diferenciación de las células en capas. La corteza motora contiene un gran número de células piramidales y en las áreas sensitivas se encuentran las células glandulares. Las comisuras atraviesan la línea media y conectan las mitades derecha y izquierda de los hemisferios. Los haces de fibra más importantes utilizan la lámina terminal. El primero de los haces cruzados que aparece es la comisura anterior, que consta de fibras que conectan el bulbo olfatorio y áreas cerebrales afines de un hemisferio con el del lado opuesto. La segunda comisura es la comisura hipocámpica o comisura del fondo de saco. La comisura más importante es el cuerpo calloso, que aparece desde la 10ª semana de desarrollo y conecta las áreas no olfativas de la corteza cerebral derecha e izquierda. Aparecen desde la 4ª semana del desarrollo, donde ya se observan los núcleos de los 12 pares craneales. Todos los nervios, excepto el olfatorio, que es el primero, y el óptico, el segundo, emergen del tronco encefálico. Y de estos, solo el oculomotor, el tercero, emerge fuera de la región romboencefálica. En el romboencéfalo se establecen 8 segmentos distintos, los rombómeros. Estos originan los núcleos motores de los pares craneales. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. Los ganglios sensitivos de los pares craneales se originan a partir de las placodas ectodérmicas y células de la cresta neural. Los ganglios parasimpáticos proceden de células de la cresta neural y sus fibras son transportadas por los pares craneales 3, 7, 9 y 10. El sistema nervioso vegetativo puede dividirse en dos partes, una simpática en la región toracolumbar y una parte parasimpática en las regiones cefálica y sacra. Los troncos simpáticos están formados por células de la cresta neural que dan lugar a una cadena bilateral de ganglios ubicados a cada lado de la columna vertebral, que se hallan unidos por fibras nerviosas longitudinales. Las neuronas del tronco encefálico de la región sacra de la médula espinal originan las fibras preganglionales parasimpáticas. Las fibras de los núcleos del tronco encefálico viajan a través de los nervios oculomotor, facial, glosofaringeo y vago. Las fibras postganglionares se originan a partir de neuronas derivadas de las células de la cresta neural y pasan a las estructuras que inervan. Glándula suprarrenal. Esta se forma a partir de dos componentes, una parte mesodérmica, la corteza, y una parte ectodérmica que forma la médula. Durante la 5ª semana de desarrollo, las células mesoteliales penetran en el mesénquima que hay debajo, y allí se diferencian en la corteza primitiva de la glándula suprarrenal. Poco después, una segunda onda de células de mesotelio penetra en el mesénquima formando la corteza definitiva de la glándula. Tras el parto, la corteza fetal involuciona, excepto en su capa más externa, que se diferencia en la zona reticular. Mientras se forma la corteza fetal, las células que se originan en el sistema simpático invaden su cara medial y se disponen en cordones y racimos. Estas células originan la médula de la glándula suprarrenal y adquieren una coloración marrón amarillenta con sales de cromo y por eso se denominan células de croma fina.